Bueno, ¿qué tal? Bueno, esta clase está grabada en función de los problemas de conectividad, de los cuales he venido sufriendo estos últimos 5 o 6 días. Como les comentaba hoy, chicos, un poco lo que voy a tratar de hacer es de resumir lo que se suponía iba a ser la clase nuestra de hoy, que incluye un poco un repaso de la clase pasada, en donde abordamos el tema de ecuaciones en diferencia de primer orden, eh, a partir de términos independientes que podían variar dentro de estas ecuaciones en diferencia en términos de constantes, funciones exponenciales, funciones polinómicas o incluso funciones que sean constantes. Eh, la idea va a ser primero, bueno, repasar un poco el método de resolución, ¿tá? Que es el método de solución homogénea más solución particular, la noción de equilibrio intertemporal, la estabilidad, que es un poco lo más importante. Yo creo que les comenté que lo más importante en términos del análisis de los modelos discretos y continuos, digamos, lo más importante dentro del análisis dinámico en la economía es estudiar la estabilidad en convergencia, digamos, ¿no? Si los modelos o las ecuaciones o los sistemas de ecuaciones en diferencia convergen o no convergen a las soluciones de equilibrio intertemporal, definidas como soluciones particulares. Bueno, en un contexto como este, el resumen, digamos, de la clase de hoy o de esta grabación va a estar asociado a ecuaciones en diferencia de primer orden, como les comentaba antes, con distintas variantes de términos independientes, en los cuales vamos a ensayar o vamos a trabajar con el método de coeficientes indeterminados para encontrar esos equilibrios intertemporales y luego ahí, o luego de eso, buscar la estabilidad. ¿Tá? Bueno, yo voy a recurrir al archivo, a las notas de clase con las que trabajamos el jueves pasado, y voy a hacer un breve repaso de esto. El objetivo es, si Dios quiere, mediante conexión efectiva el día miércoles y el día jueves, aplicar estudiar diversos modelos económicos, ¿tá? Al análisis dinámico discreto, entre ellas telaraña, determinística, estocástica, ¿tá? Modelo de inventario, etc. Un poco para tener, bueno, a qué agarrarse en cuanto a lo que es la aplicabilidad del análisis dinámico discreto a la economía. ¿Tá? Bueno, voy entonces, como les comentaba, al apunte o a las notas de clase pasadas. Bueno, acá está. Lo voy a agrandar un poquito más. Voy a detener mi video. Bueno, un poco habíamos empezado a definir, recordemos, una ecuación en diferencias lineal, ordinaria, etcétera, como una ecuación que ligaba la variable i en el momento t con la variable i en el momento t menos 1, y el vínculo que había en ese contexto de ligar entre la variable i en el momento t en el momento t menos 1 era el coeficiente r, del cual venía todo nuestro análisis, ¿no? Porque todo el estudio de estabilidad, etcétera, venía de ahí. Y tenía esta ecuación lineal, y en función de i de t menos 1, tiene un término independiente f que depende de t. Noten dos cosas. Lo primero, creo que yo lo había comentado la clase pasada. Primero, que la relación entre i e i en el periodo anterior es lineal, que quiere decir que i está elevada a la 1. O sea, el grado al cual está elevado i de t menos 1 es 1. El coeficiente que liga ahí en el momento i, en el momento t con el momento t menos 1 es un coeficiente constante r. ¿tá? Y toda nuestra complejidad, si se quiere, como les comenté en su momento, va a estar asociada al f de t. Este f de t puede ser una constante, una función polinómica, una función potencial, una función exponencial, etc. De acuerdo a la estructura o a la fisonomía de f de t, vamos a hacer la prueba de ensayo para resolver la solución de equilibrio intertemporal o también solución particular mediante el método de coeficientes indeterminados. Bueno, nosotros, como recordemos, y esto es todo de la clase anterior, habíamos empezado con un término independiente constante, para lo cual, recordemos, la solución general de la ecuación en diferencias era la solución de la ecuación homogénea, que ligaba el mecanismo, si se quiere. O sea, recordemos que la parte homogénea vinculaba el mecanismo de movimiento de la variable i con sus antecesores valores de i, en este caso los valores que precedieron al momento t, que son i de t menos 1.
Recordemos que estamos en primer orden. O sea, la discrepancia entre las observaciones de la variable son solo de un periodo, por eso son de primer orden. Entonces, la parte homogénea era pura y exclusivamente el mecanismo de movimiento. Y el f de t, en este caso particular, es una constante, con lo cual nos dice que la vinculación entre i hoy e i ayer tiene que ser idéntica a una constante, con lo cual nuestra primera sospecha para valores de R distinto de 1 eran que la variable i se comporte, o sea, el valor de equilibrio intertemporal de la variable i esté asociada a una constante, que era un poco lo que hicimos. Dijimos, bueno, dado que i sospechamos que por ser R distinto de 1, no sé si antes dije R distinto de 0, no, R distinto de 1, sospechamos entonces que el valor de equilibrio intertemporal es que I sea igual a I de t menos 1 igual a I de t más 1, que sea una constante K. Bueno, la idea era averiguar cuánto valía esa constante K. Estas notas las tienen ustedes, que ya se las envié. Reemplazábamos la constante K dentro de la ecuación en sí mismo. Dentro de la ecuación en sí mismo reemplazamos la constante K. Y a partir de ahí estudiábamos cuál era ese valor de K, simplemente por un mero despeje, digamos, ¿no? Por un mero despeje, habiendo expresado K de un lado y del otro lado de la expresión, sustituido, despejamos, y siendo R distinto de 1, observamos que el valor de la variable I, cuyo número, en este caso, va a determinarse como constante en el tiempo, era aquel asociado por el cociente entre B y 1 menos R. O de nuevo, R distinto de 1. Bueno, este es el valor de la variable I que determina un equilibrio intertemporal, o bien también llamada la solución particular de esta ecuación en diferencias lineal de primer orden con un coeficiente constante, con coeficientes constantes y con un término independiente constante. Bueno, acá está el valor entonces, y acá está la prueba. ¿tá? Lo que tenemos acá abajo es la prueba, básicamente, de que realmente, cuando la variable i adopte el valor b dividido 1 menos r, sus sucesivos valores y sus precesores también son b dividido 1 menos r. O sea, de nuevo, es un valor de equilibrio intertemporal. Es el famoso steady state, que en economía hablamos, basado en aquel estado estacionario que una vez que la variable alcanza ese valor, permanece constante, o sea, no hay más mutaciones. Y acá está hecha la prueba, ¿no? Poniendo del lado izquierdo de la igualdad b dividido 1 menos r y sustituyéndolo del lado derecho, multiplicándolo por el coeficiente r, que era nuestro coeficiente constante, la operación de hacer b dividido 1 menos r igual r por b dividido 1 menos r más b, me da que en ambos lados de la ecuación se verifica que el valor que obtenemos es el mismo, lo cual obviamente está corroborando de que es justamente una solución de equilibrio intertemporal. Una solución de equilibrio intertemporal. Bueno, voy a borrar acá. Acá está hecha la prueba. B dividido 1 menos R, del lado derecho obtengo B dividido 1 menos R, que es simplemente resolver esta cuentita que está acá, y del lado izquierdo tengo B dividido 1 menos R, con lo cual, evidentemente, este es un valor de equilibrio intertemporal. Bueno, la pregunta es ahora, y un poco esto, ¿cómo se vería esto gráficamente? ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo acá es mostrar, de la misma manera que está en el libro de la profesora Bernardero, Casparri, etcétera, de la misma manera que ahí está ejemplificada distintos casos específicos de diagramas de fase, bueno, lo que estoy intentando hacer acá es hacer el diagrama de fase para esta ecuación en diferencias en particular, cuyos coeficientes son R, el que liga ahí en el momento O actual con el momento anterior, y B, el término independiente constante. O sea, ¿qué estoy graficando acá? Estoy graficando I de t en función de I de t menos 1, que como todos ustedes notarán, es una función lineal que puede adoptar pendiente positiva en el caso de que R sea mayor a 1, mayor a 0, o negativa en el caso de que R sea menor a 0. Siempre recordemos sobre la base de que R es distinto de 1. Noten que al ser R distinto de 1, por obligación, digamos, por una cuestión natural, la ecuación en diferencias I igual a R I de t menos 1 más B va a cortar en algún punto a la recta de 45 grados, definida como aquella para lo cual todos los valores de I hoy son idénticos a los valores de I ayer. Ahora bien, ¿cuál es el valor específico para nuestra ecuación en diferencias que determina que el valor de I hoy
sea consistente con el de ayer y con el de mañana? Bueno, el determinado anteriormente, que fue básicamente ¿cuál? B dividido 1 menos R, B dividido 1 menos R. Es este nuestro valor de equilibrio intertemporal en un mundo con un coeficiente o una solución, o perdón, un término independiente constante. Bueno, pero ahora hay que ver cuál es el movimiento en particular de la variable y a partir de lo que se llama la solución de la ecuación homogénea, que es la que nos va a determinar si arribamos o no arribamos a este valor B dividido 1 menos R, cualquiera sea la condición inicial de la cual yo esté partiendo, porque ese es el objetivo final del análisis dinámico, ya sea de las ecuaciones en diferencia, de los sistemas de ecuaciones en diferencia o de una combinación de ambos. Siempre lo que buscamos es la convergencia, digamos, la estabilidad dinámica, para lo cual dijimos que teníamos que ir a una segunda parte, que era estudiar la estabilidad. Vimos que la estabilidad, que de nuevo, como dije hace un minuto, está asociada a la homogénea, pero vimos anteriormente que la homogeneidad, y esto estaba hecho a partir de un diagrama de fase, que vimos también en el libro de Bernardello, que la estabilidad estaba dada básicamente de acuerdo a la pendiente del punto de corte de la ecuación en diferencias que yo esté graficando respecto a la recta de 45 grados. Eso estaba netamente dado, basado, como vimos la clase anterior, y la anterior también, en términos del diagrama de fase. O sea, ¿qué es lo que nos daba la estabilidad? La estabilidad nos garantizaba que, cualquiera sea la condición inicial, el valor de la variable i, cuando el tiempo este discreto tiende a infinito, hace que i realmente tienda acá, o sea, a la solución de equilibrio intertemporal. ¿Y qué veíamos para eso? ¿Qué les dije yo? En realidad no veíamos. ¿Qué dijimos por decreto? Que ahora lo vamos a probar. Que lo que necesitábamos, y de hecho también lo vimos numéricamente, era que la pendiente de corte de la ecuación en diferencia respecto a la de 45 grados sea menor en valor absoluto a 1, o sea que tenga menor pendiente que 1 la ecuación en diferencias, o sea que su pendiente esté básicamente para valores que estén encerrados entre el intervalo abierto menos 1, 1. Si el valor de R está determinado entre ese intervalo abierto, la ecuación en diferencias en sí, la solución de equilibrio intertemporal, es una solución a la cual vamos a llegar y la ecuación, y básicamente nuestro modelo será básicamente un modelo dinámico estable. Bueno, esta condición de estabilidad la vamos a estudiar acá. ¿Cómo lo vamos a estudiar? La vamos a estudiar básicamente, bueno, en el medio de esto estaban los casos cuando R sea igual a 1, ¿no? Esto me estoy olvidando de dárselos. Recuerden que vimos también el caso de R igual a 1, ¿no? Situaciones en las cuales la ecuación en diferencia tenga un coeficiente de R igual a 1 no admiten como solución de equilibrio intertemporal una constante, porque la diferencia entre una constante menos la misma constante jamás puede ser equivalente a una constante. Es cero, con lo cual no puedo ensayar una solución de equilibrio intertemporal equivalente a K si R es igual a 1, sino que lo que ensayás, lo que imaginás, es una solución de equilibrio intertemporal definida como I igual a K por T, o sea, una tendencia. Bueno, el método de coeficientes indeterminados permite entonces demostrar que la solución de equilibrio intertemporal en el mundo donde R sea igual a 1 se define como I de T igual a B por T. Y que si tuviéramos que graficar un diagrama de fases en torno a dónde está ese valor de equilibrio intertemporal, vimos la clase anterior también de que era imposible. ¿Por qué? Porque nunca íbamos a tener cortes respecto al eje de 45 grados en escenario donde la propia ecuación en diferencia tenga pendiente de 45 grados. Bueno, vamos ahora, siempre otra vez suponiendo que tenemos un coeficiente de R distinto de 1, a nuestra ecuación original y vamos a encontrar lo que se llama la solución homogénea. ¿Qué dijimos? Dijimos que la solución general de una ecuación en diferencia o de orden n es o está descompuesta entre la solución homogénea y la solución particular, que es la de equilibrio intertemporal. Nuestro primer ejemplo es el caso de una solución, o mejor dicho, de una ecuación en diferencias, cuyo término independiente es una constante, con lo cual la solución particular para R distinto de 1 era una propia constante, que es la que hallamos antes, B dividido 1 menos R. Ahora bien, tenemos que tenemos que analizar la solución homogénea, que es la otra parte y la más importante de la ecuación en diferencias. La solución homogénea es netamente el movimiento de I a partir de sus valores anteriores. O sea, que es lo que me describe el movimiento puro de I. Para estudiar el movimiento puro de I me voy a abstener de pensar o de estudiar el problema del término independiente. ¿Por qué? Porque el término independiente es una añadidura al modelo, digamos,
a la ley de movimiento. La ley de movimiento en sí mismo de I está dada por su vinculación respecto a los valores anteriores, que en este caso particular, por ser de primer orden, el valor de I se liga únicamente con el valor de I del periodo anterior. Bueno, sabiendo eso, tenemos que estudiar la dinámica de movimiento de I. La dinámica de movimiento de I, entonces, es estudiar la solución homogénea, para la cual partimos de que I es igual a RI de t-1. Básicamente, el valor de I, desde el punto de vista del movimiento puro, es un movimiento de corta memoria, y solo se mueve en función de los valores de I ayer. Ahora, ¿quién vincula ese movimiento? Lo vincula un coeficiente R, que es distinto de 1. De manera tal que para poder describir el movimiento de I a partir de esta ecuación, lo que hacemos es utilizar el método iterativo, como vimos en clase, y el método iterativo, ¿qué es lo que nos brindaba? Nos brindaba como, digamos, como instrumento para predecir el movimiento de I, darle valores al tiempo, empezando con el tiempo 1. Suponiendo que la variable I en su momento inicial tiene un valor I0, que es el estado de reposo, como dirían en física, a partir de ese estado de reposo, la variable se mueve en el tiempo. Entonces le damos valores al tiempo empezando de 1, 2, 3 hasta t, y vemos que dándole esos valores, empezando con I1 igual R por I0, I2 igual R por I1, pero eso es R por R por I0, porque I1 era R por I0, con lo cual I2 es R cuadrado por I0. Bueno, análogamente I3 será R al cubo por I0, de manera tal que en términos generales voy a poder definir que el valor I en el periodo t será equivalente, o igual, mejor dicho, al valor R elevado a la t por I0. Ahora bien, asumiendo el conocimiento de la variable I en el momento inicial, recordemos que dijimos que las trayectorias que vamos a utilizar son todas determinísticas y no afectadas al caos, de manera tal de que van a ser todos estados iniciales conocidos. De manera tal que si asumimos que el valor de I en el periodo 0 es asimilable a un valor C, bueno, eso nos va a arribar, eso nos lleva a que finalmente la homogénea, la solución homogénea será equivalente a I de t igual C por R a la t. Conclusión, la solución general de nuestra ecuación en diferencias, que es la suma, dijimos, de la solución particular o bien de equilibrio intertemporal más la homogénea, nos termina quedando como que I de t será igual a C por R a la t, que era la solución de la ecuación homogénea, más B dividido 1 menos R, que es básicamente la solución de equilibrio intertemporal o particular. Bueno, sobre la base de que en el periodo 0, I0 será igual a C más B dividido 1 menos R, esto sale por mera sustitución de T0 del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad, esto nos permite a nosotros reexpresar la constante C como la discrepancia entre la condición inicial sobre la cual la variable I parte y el valor de equilibrio intertemporal. Simplemente lo que hicimos ahí es una sustitución de C por la diferencia entre I0 menos B dividido 1 menos R. ¿Por qué hacemos eso? Para que de esta manera sea más interesante el análisis de la trayectoria de I. ¿Por qué? Porque le dijimos que nuestro objetivo es, dada la solución general, que es la manera en la cual I de una u otra manera se va a mover, mi estudio, mi objetivo es ver cuál es la tendencia de I. Si realmente podemos demostrar de que cualquiera sea la condición inicial, la variable I tiende a su valor de equilibrio intertemporal, que en este caso particular fue B dividido 1 menos R, porque recordemos, partimos de una ecuación en diferencias con un término independiente constante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Es hacer el estudio de la estabilidad. Y hacer el estudio de la estabilidad implica que podamos garantizar que cuando t tienda a infinito, I de t tienda a B dividido 1 menos R, que era lo que veíamos dándole números o valores numéricos en el libro de Bernardello, cuando cuando mirábamos esos dos diagramas de fase. Una era una función estable, la raíz cuadrada de no me acuerdo cuánto, era estable, y otra era una función inestable, tenía pendiente positiva, eran no lineales esas. Pero bueno, ¿qué hicimos ahí? Le íbamos dando valores. Se supone que vos no tenés por qué darle valores en un mundo donde lo que prima es la abstracción. Con la abstracción, como es este caso, donde lo que tengo son letras y no valores, intuitivamente lo que tengo que encontrar es la estabilidad a partir de las propiedades de la variable R. R va a ser la que nos determine
si esta ecuación es o no estable respecto a su valor de equilibrio intertemporal. ¿Por qué? Porque la condición que tenemos para que para cualquier o a partir de cualquier I0 distinto de B dividido 1 menos R, que es la solución de equilibrio intertemporal, I de t tienda a B dividido 1 menos R cuando t tiende a infinito, la condición que tenemos para que eso ocurra es que B, el módulo de B, sea menor a 1, o sea que B esté entre menos 1, que R esté entre menos 1 y 1. Esa condición hace que nosotros podamos converger a B dividido 1 menos R, o sea, básicamente cuando todo este primer término se hace 0, o sea, cuando se va a hacer 0, cuando los sucesivos valores de t transformen a R elevado a la t en 0, y eso solo va a ocurrir cuando R esté comprendida en el intervalo abierto entre menos 1 y 1. Bueno, y acá habíamos hecho, mejor dicho, hice yo, bueno, acá está la solución general, distintas trayectorias que les mostré la semana pasada, el jueves pasado, en las cuales, bueno, teníamos trayectorias respecto al valor de equilibrio intertemporal monótonas, eran los casos de R entre 0 y 1. Si R está entre 0 y 1, las convergencias son monótonas. Monótona significa que o voy decreciendo o voy creciendo hasta llegar al valor de I de equilibrio intertemporal, que es I estrella y que es B dividido 1 menos R. Bueno, la primera de la izquierda es para un I0 mayor a I estrella, la segunda es para un I0 menor a una estrella, y ahí tenemos las trayectorias. Monótona decreciente en un caso, monótona creciente en el otro. Bueno, después les hice, ¿se acuerdan? Las trayectorias en casos oscilantes, que yo les dije, las trayectorias oscilantes son típicamente las que se estudian en microeconomía y las trayectorias monótonas son típicamente las de la macro. La micro tiende a convergencias oscilantes, ya vamos a ver por qué. Equilibrio de mercados, negociación en mercados oligopólicos, negociaciones al estilo modelo de Rubinstein en teoría de juegos, son todas convergencias entre el toma y daca en la micro. Ahora, en la macro, las convergencias van a ser convergencias monótonas o crecientes o decrecientes hacia senderos o hacia trayectorias temporales, o sea, hacia tendencias. De nuevo, en la micro, por lo general, la estabilidad está dada en términos de modelos oscilantes, convergencias oscilantes o convergencias no monótonas, y la macro se caracteriza por convergencias monótonas hacia tendencias cíclicas o lineales, como ustedes quieran. O sea que en definitiva, cuando R está entre menos 1 y 0, eso nos da idea de un modelo micro. Cuando R está entre 0 y 1, ese es un modelo macro. Bueno, acá tenemos los dos tipos de trayectorias, convergentes hacia el equilibrio, para valores de R que están entre menos 1 y 0. El primero, el de la izquierda, para un I0 mayor a I estrella, o sea, salgo de un valor mayor, y el de la derecha para un I0 menor a I estrella, parto de un valor menor. Bueno, las convergencias son entonces no monótonas, de manera tal que van siendo oscilantes, pero amortiguadas. Por último, tenemos el caso de R igual a menos 1. R1 ya dijimos que no podía ser porque la solución de equilibrio no sería B dividido 1 menos R, porque estaríamos dividiendo por 0. Pero R puede ser igual a menos 1. Ahí teníamos un contexto de inestable, donde tendríamos una oscilación permanente. Estamos analizando escenarios inestables ahora. Con un R igual a menos 1 estamos en un escenario inestable perpetuo, con una oscilación perpetua. Bueno, por último, yo les había hecho los gráficos en caso de que la ecuación en diferencias esta sea inestable. La inestabilidad, inestable explosiva, digamos, ¿no? La inestabilidad está para valores de R que son mayores en valor absoluto a 1. Con menos 1 tenés oscilaciones perpetuas. Con valores de R mayores a 1, ya sea digamos en valor absoluto, o sea, mayores a 1 y menores a menos 1, vos lo que vas a tener es, en el caso de R mayor a 1, trayectorias temporales que van a más o a menos infinito, de acuerdo a la condición inicial donde vos vayas. Más infinito arriba, menos infinito abajo. Y si R fuera menor a menos 1, lo que vas a tener son trayectorias a más menos infinito. ¿Por qué? Porque vas a tener trayectorias que van divergiendo de manera oscilante y se va a ir a más menos infinito. Bueno, hasta acá habíamos llegado respecto a las ecuaciones en diferencia con término independiente constante. Ahora, ¿qué pasa?
Yo cuando empecé la clase pasada, y un poco ahora esto es lo nuevo de la clase de hoy, les dije que no necesariamente el coeficiente f de t, mejor dicho, el término independiente f de t, tiene que ser una constante. Puede ser una función polinómica o puede ser una función exponencial. Bueno, en el caso de que sea una polinómica, exponencial, etc., tenemos que ensayar otra prueba para determinar la solución de equilibrio intertemporal o bien la bien llamada la solución particular. En el caso que tengamos t, bueno, obviamente, y es un poco creo que lo adelanté, o les adelanté que lo leyeran, el método que usamos es el método de prueba y error de coeficientes indeterminados. Entonces, suponiendo que tengamos del lado derecho t es una función polinómica con un coeficiente de 1, para lo cual, evidentemente, uno ya no puede pensar en que la solución de equilibrio intertemporal sea una constante, porque la resta de dos constantes te da una constante en lo sumo. Nunca la resta entre dos constantes te va a dar una función polinómica. Con lo cual, si vos tenés que la resta entre la variable i en el momento actual y el momento anterior es una polinómica, lo primero que ensayás es una función polinómica como prueba. Bueno, acá hice yo esto. Suponete que ensayes que la solución particular sea i de t igual a la t. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ver cuál es el valor de a consistente con que esta ecuación sea sostenible como una ecuación o como una solución de equilibrio intertemporal. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Si i de t es a por t, i de t menos 1 será ni más ni menos que a por t menos 1. Reemplazando i de t e i de t menos 1 en la ecuación en diferencias original, ¿qué nos da? Que a por t, que sería i de t, menos r i de t menos 1, que es hacer r por at menos a, tiene que ser igual a t. Para lo cual, despejando y haciendo un poco una distribución, nos queda que a t por 1 menos r más r por a tiene que ser igual a a. Para lo cual, ¿qué me da? Bueno, primeramente tengo que usar el método de coeficientes indeterminados, que me dice entonces que de acuerdo a esto, at por 1 menos r tiene que ser igual a 1, porque el coeficiente que está acompañando a t es 1, y r por a tiene que ser igual a 0, porque como no lo tengo del otro lado parte lineal, no tengo término independiente lineal, tengo solo t, r por a tiene que ser igual a 1. Ahora bien, cuando hicimos esto, nos dimos cuenta de que esto era inconsistente, llegamos a un problema de inconsistencia. ¿Por qué? Porque por un lado, at por 1 menos r igual a t me da que a tiene que ser igual a ¿qué? 1 dividido 1 menos r. Hasta acá venimos bien. Sin embargo, la otra parte de la ecuación me está diciendo que r por a tiene que ser igual a 0. Con lo cual, para que r por a sea igual a 0, esto me da que a es igual a 0. Con lo cual, a no puede ser 1 dividido 1 menos r y 0 a la misma vez. Conclusión. Nuestro método de prueba determinado por una función lineal a por t sin término independiente no nos sirve. Conclusión, a nuestra prueba, que es i de t igual a a por t, le vamos a agregar un intercepto, que significa que vamos a ensayar una función polinómica de primer orden, o grado, mejor dicho, completa, que va a ser ni más ni menos que at más b. O sea, lo que replanteamos es una ecuación ahora, una solución particular definida por at más b. Bueno, habiendo definido at más b como el candidato, la prueba a solución particular o de equilibrio intertemporal, tenemos que hacer lo mismo que antes. ¿Y qué es? Tenemos que básicamente reemplazar esto en la ecuación original. Para lo cual, quiero borrar acá, ya borré, si i de t es at más b, i de t menos 1 será a por t menos 1 más b. Para lo cual, la expresión final distribuyendo en i de t menos 1, ¿qué nos da? at menos a más b. Bueno, reemplazando i de t e i de t menos 1 en la ecuación en diferencias original, y sabiendo que i de t menos r por i de t es igual a t, lo que hacemos es reemplazar lo que encontramos o lo que definimos antes como i de t y llegar ahora a una expresión, luego de qué? De distribuir y arreglar un poquito el tema, en la cual me queda que at por 1 menos r más b por 1 menos r más r por a tiene que ser igual a t. Y ahora volvemos, o sea, noten que estamos otra vez utilizando el método de coeficientes indeterminados, otra vez. Con lo cual,
lo que vamos a hacer ahora es simplemente volver a despejar los coeficientes para que la igualdad sea consistente. De la cual otra vez observo que A por 1 menos R es igual a 1, con lo cual A vuelve a ser igual a 1 dividido 1 menos R, como antes. Sin embargo, la parte residual que me quedó, ahora es B dividido 1 menos R más R por A, que tiene que ser igual a 0. Fíjense que ahora, si yo sustituyo A por 1 dividido 1 menos R, acá y acá, ya no llego a la inconsistencia que llegaba antes. ¿Que cuál era? Perdón, acá, el R acá. ¿No? Si yo sustituyo el A acá, ya no llego a la inconsistencia que llegaba antes, en la cual llegaba a un absurdo. Ahora no. Ahora encuentro que B por 1 menos R más R por A termina dándome un valor de B equivalente a R dividido 1 menos R por R menos 1. O sea que ahora ya no llego a la inconsistencia de antes, sino que obtengo un valor específico para B, que es R dividido 1 menos R por R menos 1. Con lo cual ahora me terminó quedando, sustituyendo los coeficientes A y B en la prueba de ensayo original, que la ecuación en diferencias anterior se caracteriza por tener una solución de equilibrio intertemporal que será ni más ni menos que una tendencia. Esto va a tener fuertes implicancias para la macroeconomía. ¿Cuál es el valor de I que determina el equilibrio intertemporal en esta ecuación lineal? Una tendencia definida por una función lineal cuyo coeficiente, acompañando a la variable t, es 1 dividido 1 menos r, y con un término independiente o cointercepto que será r dividido r menos 1 por 1 menos r. Esta será ahora la tendencia a la cual tiende la variable i en el tiempo. Ahora, perdón, no tiende la variable i, sino que es el valor de la variable i de equilibrio intertemporal. Es aquel valor para el cual la variable i se estabiliza entre un periodo y otro. Ahora bien, tenemos que estudiar si esta tendencia es una tendencia de equilibrio intertemporal estable o no. Para eso tenemos que probar si realmente I de t tiende, cuando el tiempo tiende a infinito, a esta tendencia. Para lo cual otra vez tiene que suceder lo mismo. Noten que otra vez la condición de estabilidad vuelve a ser análoga a la anterior. Para que la solución general de una ecuación en diferencia sea estable, o sea, converja a la solución de equilibrio intertemporal, la homogénea tiene que tender a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Con lo cual, ¿qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo otra vez, perdón, ahí, tengo que compartir pantalla, perdón, no sé qué hice. Ahí estamos de nuevo. Para lo cual, tengo otra vez que, habiendo resuelto la ecuación, la solución general, que es esta, C por R a la T, etc. Recordemos que la homogénea era C por R a la T, igual que la anterior. Con lo cual, para que I de T tienda a la tendencia, o sea, tienda a T, etc., esto, otra vez la homogénea tiene que tender a cero. O sea que otra vez estamos en el mismo escenario que el anterior. Si el módulo de R es menor a 1 en valor absoluto, vale la redundancia, si el módulo de R es menor a 1, o sea, si R está entre menos 1 y 1, entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, la parte homogénea, C por R a la T, será 0, y la variable I tenderá a la solución de equilibrio intertemporal. Es obvio que el límite ahora no va a ser finito, el límite es infinito. Esto va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque cuando t tiende a infinito, una función lineal tiende a infinito. Ahora, lo importante es que I tiende a infinito, pero tiende a infinito en base a la solución de equilibrio intertemporal. O sea que encuentro un sendero de crecimiento perpetuo en el tiempo definido por esta función lineal t dividido 1 menos r más r dividido r menos 1 por 1 menos r. Bueno, nos queda por ensayar o por probar, finalmente, para terminar, digamos, el resumen de la clase de hoy, de la clase fallida de hoy. ¿Qué pasa? Bueno, acá está hecha la prueba, chicos. Esta hoja, esto se los pido a ustedes que lo miren, en la hoja 15, en la nota de clase definida por la hoja 15, yo me tomé el trabajo, perdón, me fui, en la 11, estoy diciendo cualquier cosa, en la 11. A ver. Ahora.
Ay, quiero ir a una antes y no puedo. ¿Por qué no puedo? Digo yo. Bueno, no está, otra vez salté. En algún lugar, ahora no quiero perder el tiempo porque se me va a perder la conexión. En algún lugar está hecha la prueba de que realmente esa solución de equilibrio intertemporal es estable. Les pido a ustedes que lo hagan. Si yo pongo de un lado izquierdo y pongo del lado derecho la solución de equilibrio intertemporal, el lado izquierdo y el lado derecho tienen que igualarse, si no, no es dinámicamente estable. ¿Tá? Pero bueno, vamos a la última de los ejemplos de la clase de hoy, que es, bueno, ¿qué pasaría si en vez de tener como término independiente una polinómica, tengo un término independiente definido por a la t? Bueno, a la t tenemos que ensayar ahora una solución particular para una función como a a la t. Para lo cual lo que hacemos es, otra vez, bueno, sabemos que la solución homogénea vuelve a ser r a la t por c. Acá no cambió nada respecto a lo que empezamos viendo en la clase de hoy al principio de todo. La homogénea no varió porque el movimiento de i respecto al periodo anterior se definía por r a la t. Ri de t menos 1. Sin embargo, lo que va cambiando son los términos independientes. Entonces, suponiendo que tengo como término independiente a la t, lo que ensayamos como solución particular es k por a la t, siempre y cuando, obviamente, no haya vinculación entre la base a y la raíz. Bueno, habiendo ensayado como solución particular k por a la t, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el valor k que, sustituido en la ecuación original, determina la solución de equilibrio intertemporal. Para lo cual volvemos a hacer lo mismo que antes. ¿Qué es? Es básicamente utilizar el método de coeficientes indeterminados. De manera tal que, si la solución particular o de equilibrio intertemporal que yo ensayo es k por a la t, el valor anterior, o sea, el valor lagueado de k por a la t será i de t menos 1 igual k por a la t menos 1, que no es ni más ni menos que k por a la t por a la menos 1, que no es lo mismo que k por a la t dividido a. Bueno, sustituyendo esta expresión en la ecuación original, sustituyendo esto en la expresión original, que ¿cuál era? I de t igual r, perdón, I de t menos r i de t menos 1 igual a la t, lo que hacemos que es sustituir ahora I de t por lo que ensayamos era I de t, que ¿qué era? K por a la t. De manera tal que ahora me queda k por a la t menos r, k a la t dividido a, que era básicamente I de t menos 1. Esto lo igualamos a la t. Y ahora otra vez utilizamos el método de coeficientes indeterminados, que me determina que k por a la t por 1 menos r dividido a tiene que ser igual a t. Con lo cual, ¿qué obtengo? Básicamente lo que obtengo es que para que este lado de la igualdad sea idéntico a este, lo que necesitamos es que, habiendo sacado factor común k por 1 menos r a la, este valor k por 1 menos r dividido a sea igual a 1. Básicamente. De lo cual sacamos que k será igual a 1 dividido 1 menos r sobre a, que, arreglando un poquito la expresión, nos da a dividido a menos r, siendo a distinto de r, obviamente. Por eso les comentaba antes que si la raíz coincide con la base de la función exponencial, ahí ya tenemos un problema. Ahora, para valores de r, que es la raíz, distintas o distintos a la base, la solución de equilibrio a la cual hemos arribado, de equilibrio intertemporal, es ahora la borré, a dividido a menos r por a la t. Con lo cual, la solución general de esta ecuación en diferencias, de acuerdo a lo que venimos viendo hasta ahora, será la parte homogénea, que vuelve a ser otra vez la misma, r por r elevado a la t por c,
más A dividido A menos R por A a la T, que dijimos que era la solución de equilibrio intertemporal o la solución particular. Y otra vez, para que la solución general tienda a la solución particular, o sea, para que la ecuación en diferencia sea estable en torno a la solución de equilibrio intertemporal, la homogénea tiene que tender a cero cuando t tiende a infinito, para lo cual otra vez volvemos al mismo requisito que vimos hasta desde la clase pasada, y es que el módulo de R sea menor a 1. Otra vez, si R está entre menos 1 y 1, I de t tenderá a la solución de equilibrio intertemporal o particular cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, esto era todo lo de la clase de hoy, que otra vez tuvimos que, bueno, cargarla, lo tuve que cargar de esta manera por problemas de conectividad. Calculo que Dios mediante el miércoles tendré instalado otra vez internet. Hace ya no sé cuántos días que estoy llamando a estos señores para que vengan a hacerme una conexión coherente. Esperemos que vengan y podamos ver algunas aplicaciones económicas de lo que son ecuaciones en diferencia, por ejemplo, el modelo de telaraña o el modelo de inventario, y obviamente evacuar todas las preguntas que ustedes tengan hasta el momento. Eso va a estar, lo vamos a hacer entre miércoles y jueves. Bueno, espero que la grabación esta les sirva. Ahora la voy a bajar y se las voy a cargar en el campus virtual y obviamente en el WhatsApp que tenemos en el curso. Buena semana a todos y si Dios quiere nos vemos el miércoles.